Hay historias que nos recuerdan lo que es el amor verdadero. Este es uno de ellos. Un viejo pastor, un perro fiel, y un momento en el que la vida pendía de un hilo. Pero fue el coraje nacido de la lealtad lo que lo cambió todo. Si crees que un perro puede salvar más que vidas, puede salvar almas, entonces quédate hasta el final. Y si esta historia te conmueve, deja tu like. Así es como contagiamos el amor que nos enseñan cada día. En medio de los campos dorados de las sierras del interior de Argentina, donde el tiempo parece seguir el compás de los cencerros y el susurro del viento trae consigo el aroma de la tierra mojada, vivía un hombre sencillo, de voz serena y corazón tan vasto como el horizonte, Ramón. Pastor desde niño, había heredado de su familia no solo la tierra, sino también el respeto por la naturaleza, por la soledad, y por ese silencio que sabe hablarle al alma. Pero Ramón nunca estuvo verdaderamente solo. A su lado, siempre atento y leal, estaba Bruno, un perro pastor de pelaje grisáceo, ojos despiertos y un instinto para el peligro que parecía más un don que una habilidad. No era simplemente un perro de trabajo. Era compañero de camino, de lluvia, de frío, de pérdida y de esperanza. Bruno había llegado siendo apenas un cachorro, dejado en la tranquera por alguien que tal vez no pudo criarlo, o por quien, en el fondo, supo que ese sería su verdadero hogar. Desde entonces, se volvieron inseparables. Mientras Ramón guiaba al rebaño, Bruno vigilaba. Cuando el viejo pastor descansaba bajo la sombra de un ciprés, Bruno se recostaba cerca, como si incluso pudiera cuidar de sus sueños. El día a día en la estancia era simple, pero lleno de pequeños rituales y silencios compartidos. El café caliente en el viejo hervidor negro por la mañana, el silbido firme de Ramón llamando a las ovejas, el eco de los ladridos de Bruno respondiendo a sus órdenes, todo formaba una sinfonía del cotidiano rural. Y en el centro de todo eso, la conexión entre el hombre y el animal se fortalecía no con palabras, sino con miradas, gestos y presencia. La vida, en aquella colina lejana, parecía estable y predecible, hasta que, una mañana cubierta de niebla, algo cambió. Y fue allí donde Bruno dejó de ser solo un perro pastor. Sería recordado como el salvador de una vida, el guardián del alma de un viejo pastor y el símbolo de una amistad que supera el instinto y roza lo divino. La convivencia entre Ramón y Bruno ya llevaba más de 7 años. 7 inviernos duros enfrentados juntos, 7 primaveras viendo nacer corderos, 7 veranos de tormentas repentinas y noches llenas de estrellas. Ya se entendían con solo mirarse. Cuando Ramón se levantaba al alba, Bruno ya estaba en pie. Cuando el viejo pastor caminaba lentamente por los senderos de barro, el perro seguía su paso, como una sombra viva. La vida seguía su curso tranquilo, hasta el día en que Ramón notó algo extraño. Esa mañana, la neblina era más densa que de costumbre y el silencio, más pesado. Bruno, inquieto, rondaba el granero y olfateaba el aire con una atención poco común. Sus ladridos, antes rítmicos, se volvieron cortos, secos, casi una advertencia. Ramón sintió un escalofrío que no venía del frío. La noche anterior, algunas ovejas habían desaparecido 3, para ser exactos, y el pastor, aunque acostumbrado a las pérdidas ocasionales, empezó a sospechar que algo más grande rondaba sus tierras. Había huellas junto al arroyo, ramas rotas, y un cadáver parcialmente devorado a pocos metros del potrero. ¿Sería un puma? ¿O tal vez una jauría de perros salvajes? La duda era incómoda, pero la rutina exigía que Ramón continuara. Esa tarde, decidió llevar el rebaño a un claro más alejado, donde la hierba crecía más abundante. Bruno iba al frente, olfateando cada arbusto. Pero el ambiente estaba raro. Las aves enmudecieron, y hasta el viento parecía susurrar advertencias. Ramón, con sus instintos de hombre de campo, sentía en el pecho un peso que no sabía explicar. Algo estaba a punto de suceder. Y fue en el momento en que el pastor se alejó del grupo para revisar una cerca caída que todo se precipitó. Un crujido entre las ramas, un gruñido bajo y amenazante, y luego, el ataque. Un gran animal, de pelaje espeso y mirada salvaje, irrumpió desde el monte con furia. Un puma joven y hambriento, quizás expulsado de su territorio, en busca de presas fáciles. Ramón, ya anciano y desprevenido, apenas tuvo tiempo de alzar el bastón de madera que siempre llevaba. El mundo se volvió un torbellino de garras, colmillos y miedo. Y fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Bruno apareció como un rayo gris surgiendo de la niebla. El salto de Bruno fue certero, instintivo, desesperado. Se lanzó sobre el puma con la furia de quien no protege solo a su dueño, sino a una extensión de sí mismo. Los dos animales rodaron por la tierra seca, en un torbellino de pelaje, garras y gruñidos salvajes. Ramón, atónito, cayó de rodillas con la respiración contenida, viendo ante sus propios ojos la escena más brutal de toda su vida.
El bastón se le escapó de las manos mientras el sonido del conflicto rasgaba el silencio de la sierra, gruñidos, ladridos, gritos ahogados. Era como si toda la naturaleza presenciara el duelo entre el instinto salvaje y la lealtad más pura. Bruno era más pequeño, más liviano, y llevaba la peor parte en los primeros segundos. El puma lo arañaba con fuerza, intentando zafarse, pero el perro insistía. Hundía los dientes, usaba el peso de su cuerpo para mantener al depredador lejos de Ramón. Los ojos de Bruno no mostraban miedo, solo valentía. Una valentía que nace del amor incondicional. Ramón, aún herido, se arrastró por el suelo en busca del bastón. Sus manos temblorosas lo encontraron. Y entonces, con un grito que parecía brotar desde lo más profundo de su alma, se levantó y corrió hacia los dos. Un golpe, luego otro, hasta que el puma retrocedió tambaleante, herido y jadeando. La bestia huyó de vuelta al monte, derrotada no solo por la fuerza de los golpes, sino por la unión inquebrantable entre un viejo pastor y su perro. El silencio volvió a reinar. Ramón cayó de rodillas junto a Bruno, que yacía en el suelo con el pecho agitado por el dolor. Había sangre en su pelaje, cortes profundos en la espalda y una mirada cansada, pero serena. Ramón lo envolvió entre sus brazos, con lágrimas corriendo sin control. Ese perro le había salvado la vida. Tú me protegiste, amigo mío, tú me salvaste, susurró Ramón con la voz quebrada, apoyando su frente contra la del perro. Bruno, con un último esfuerzo, lamió el rostro de Ramón, como diciendo, fue por ti. Siempre por ti. El camino de regreso a casa fue lento y lleno de silencio. Ramón llevaba a Bruno en brazos, como si cargara una parte de su propia alma. Llegaron al alero al caer la tarde, bajo un cielo teñido de dorado, y allí, en ese porche de madera desgastado por el tiempo, el viejo pastor curó las heridas del perro con el cuidado de quien sana algo más que el cuerpo sanaba: la gratitud, el dolor y ese amor silencioso que solo existe entre un hombre y su perro. Los días siguientes fueron de descanso y recuperación. Bruno, aunque herido, hacía el esfuerzo por levantarse y acompañar a Ramón en las tareas más simples. Pero el pastor, ahora con una mirada distinta sobre el mundo, prefería sentarse a su lado, hablándole en voz baja, contándole historias, como si el tiempo hubiera adquirido un nuevo valor. La historia del ataque se corrió por las estancias vecinas. Algunos venían solo para ver de cerca al perro héroe. Pero Ramón no buscaba fama. Lo que más repetía era: no fue valentía, fue amor. Un amor que solo quien ha tenido un perro así puede entender de verdad. Bruno volvió a caminar, más lento, pero con el mismo brillo en los ojos. Ya no pastoreaba como antes, pero siempre estaba al lado de Ramón, siguiendo cada paso del viejo amigo. Habían enfrentado juntos a la muerte, y eso los había transformado. Años después, cuando Bruno finalmente partió ya viejo y cansado, Ramón lo enterró bajo el árbol donde solían descansar después de largas caminatas. Allí colocó una pequeña cruz hecha a mano, con una placa de metal oxidada que decía: aquí descansa mi mejor amigo. Él salvó mi vida y me enseñó a vivir. Desde entonces, Ramón nunca volvió a salir a pastorear sin antes pasar por allí, tocar la cruz y susurrar: hoy será un buen día, amigo mío, vigílame desde allá arriba. Historias como la de Ramón y Bruno no suceden todos los días, pero cuando ocurren, nos recuerdan algo profundo. Que la verdadera lealtad no habla, no exige, no reclama. Simplemente está ahí, lista para proteger, amar y hasta sacrificarse. Si tú también viviste algo parecido, o tuviste un compañero de cuatro patas que marcó tu vida, compártelo en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a alguien.